Muy buenos días, respetados y estimados jurados y tutora de mi tesis doctoral, doctora Mary Escobar, doctora Tamara Useche, doctora Mariela Silva, doctor Henry Castillo y doctora Mary Fabiola Escobar. Me siento complacido con su presencia y sean ustedes bienvenidos a la sustentación sobre la defensa de mi tesis que lleva como título Educar para la sostenibilidad como fomento de una cultura de desarrollo humano sostenible. La exposición de esta investigación se compone de 6 momentos que son la realidad problematizada, el marco teórico referencial, el método, el análisis e interpretación de la información, la construcción teórica y las reflexiones finales. La realidad problematizada tiene el aspecto de acercamiento al objeto de estudio. La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO 2014, afirma que la educación contribuye a la reducción de la pobreza, fomenta el empleo y promueve la prosperidad económica, aumenta la probabilidad de una vida saludable, propicia el cambio de actitudes para la protección del medio ambiente. Asimismo, la UNESCO 2014 afirma que educar para la sostenibilidad es aquella cuyo objetivo es integrar principios y prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y aprendizaje, fomentar los cambios en conocimientos, valores y actitudes con la visión de permitir una sociedad sostenible, justa para todos. Del mismo modo, Jiménez y García 2017 afirman que educación para la sostenibilidad es un ámbito multidisciplinar y transversal que afecta diversas áreas y disciplinas. Una educación en el contexto rural para el desarrollo humano sostenible necesita docentes comprometidos, necesita docentes responsables, éticos, con vocación y con sentido de pertenencia, con compromiso y capacidad para fomentar en los educandos una cultura para vivir en hábitos de vida humana sostenible, una educación incluyente desde la perspectiva de la formación más que de la información. La realidad ambiental de hoy evidencia una emergencia planetaria que amenaza la vida, con signos alarmantes de deterioro ambiental a nivel mundial, inundaciones, contaminación, degradación de suelos, extinción de especies de flora y fauna, alteraciones climáticas y destrucción de los ecosistemas son el resultado de la intervención humana. Existe una apatía e indiferencia, una falta de cultura ambiental y de capacitación sobre el amor y el respeto a los recursos naturales y al ambiente. Las medidas y acciones para promover una cultura para el desarrollo humano sostenible han sido muy tímidas e inexistentes. No hay una práctica generalizada de una educación del desarrollo humano sostenible. Existen intenciones y prácticas particulares en algunos países que han instaurado en las instituciones educativas hábitos de vida saludable y sostenibles. La realidad anterior no escapa a la institución educativa del Espinal del municipio de San José de Miranda, en el departamento de Santander, Colombia, en donde se ha detectado la indiferencia
y la falta de una cultura para el desarrollo humano sostenible, tanto en docentes, en estudiantes y en la comunidad. En 2 sedes rurales se desarrolla en forma interrumpida y sin seguimiento los proyectos ambientales escolares como requisito para cumplir con lo establecido en el proyecto educativo institucional y en el currículo. En las demás sedes de la institución no se desarrolla ninguna actividad en pro del ambiente. Es como si existiera un desconocimiento en el desarrollo y ejecución de proyectos o actividades en favor del ambiente y de los recursos naturales. La realidad expuesta da lugar a plantearse las interrogantes: ¿cómo puedo hacer yo para generar un constructo de educar para la sostenibilidad que fomente una cultura del desarrollo humano sostenible en el contexto rural? ¿Qué conocimiento tienen los docentes acerca de educar para la sostenibilidad? ¿Qué prácticas pedagógicas realizan los docentes en educar para la sostenibilidad? Es así como surgen los objetivos de esta investigación. El objetivo concreto el objetivo integrador es generar un constructo acerca de educar para la sostenibilidad como fomento de una cultura del desarrollo humano sostenible en el contexto rural. Asimismo, los objetivos concretos son, primero, determinar el conocimiento que tienen los docentes en relación con educar para la sostenibilidad, elicitar la normativa que estatuye la educación para la sostenibilidad, dilucidar la práctica pedagógica para el desarrollo humano sostenible de los docentes en el contexto rural. Y el cuarto objetivo concreto es establecer las categorías básicas para una aproximación teórica sobre educación para la sostenibilidad como fomento de una cultura del desarrollo humano sostenible en el contexto rural. Es así como se presenta el marco teórico referencial a través de 3 dimensiones fundamentales e importantes que son educar para la sostenibilidad, cultura del desarrollo humano sostenible y contexto rural. Estas 3 dimensiones tienen sus antecedentes y sus fundamentos teóricos, como son fundamento teórico histórico, conceptual y legal. Los antecedentes en educar para la sostenibilidad se presentan con los autores Prieto y España 2010, Kong 2015 y Jiménez 2016. Y los antecedentes de cultura del desarrollo humano sostenible con los autores Jiménez 2014, Aznar 2003, Raimundo 2014 y Notari 2015, al igual que Carlos 2017. Con el enriquecimiento de estos estudios, tesis o trabajos, los autores dan a la investigación un fundamento circunstancial para mejorar la parte teórica del trabajo. El fundamento teórico histórico de educar para la sostenibilidad y cultura del desarrollo humano sostenible, el autor se adentra hacia 8 décadas atrás y es así como, escudriñando, llega al año 1948, donde la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo eslogan es: la educación es un derecho fundamental.
Entonces, el autor descubre el primer eslabón, que es el derecho, para armar ese rompecabezas de derechos en educar para la sostenibilidad como fomento de una cultura del desarrollo humano sostenible. En 1968 y 1970, el Club de Roma establece los programas de educación ecológica, conservacionalidad. Este concepto, conservacionalidad, es el que ahora decimos como sostenibilidad. En 1972, la Conferencia de Estocolmo marcó el cambio hacia un modelo de desarrollo humano sostenible con la interacción de 3 dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Más adelante, la cumbre del movimiento ambiental mundial se estableció también con la Conferencia de Estocolmo. En 1975, la Carta de Belgrado establece los fundamentos de la educación ambiental. En 1977, la Declaración de Tbilisi sobre ética del respeto al ser humano y a la naturaleza, también a la educación ambiental. Se promueve la economía verde. Ya en 1987 y 1988, la Conferencia de Moscú y el informe Brundtland sobre nuestro futuro común, es ahí donde se acuña el concepto de desarrollo sostenible, donde da a luz este concepto y el investigador encuentra el otro eslabón para el rompecabezas de desarrollo humano sostenible. El concepto de desarrollo sostenible es disfrutar de los recursos sin destruirlos, para que las futuras generaciones también tengan la oportunidad de disfrutar de esos recursos. Y se proclama al ser humano como centro de todo desarrollo sostenible. Ya en 1992, la Cumbre de Río o de la Tierra, se aplica la Agenda 21 y se establecen los principios de la sostenibilidad, la cultura y el desarrollo humano. Es así como en el año 2000, en la Carta de Belgrado, la Carta de la Tierra, los Objetivos del Milenio y congresos iberoamericanos con el título de Caminos para la Sostenibilidad, emergen en un gran movimiento ecológico a nivel mundial. Entonces, en el año 2000 se desarrollan los Objetivos del Milenio. El Congreso Iberoamericano Caminos para la Sostenibilidad se desarrolla en Caracas, Venezuela, y en los siguientes años se desarrolla en México, Argentina, Cuba, Perú y Brasil. En el año 2002, la Cumbre Mundial de Johannesburgo proclama el decenio de la educación para el desarrollo sostenible. Ahí es donde se encuentra el otro eslabón, educar para la sostenibilidad. Para el año 2005 al 2014 ya se ejecuta el decenio de la educación para el desarrollo sostenible. Y en el año 2014, en Nagoya, Japón, se hace la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible con 5 ámbitos que son la protección, la integración, la formación, el empoderamiento y el contexto rural. Ya en el año 2015, la Carta de Bilbao establece también la cultura del desarrollo humano sostenible. Ahí es donde se enlaza cultura del desarrollo humano sostenible y educar para la sostenibilidad. La ONU adopta la Agenda 2030
en ese mismo año, que es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como guía de referencia para todas las naciones. En esta conferencia hubo un récord de naciones que fueron la asistencia de 193 países. Ahora, el fundamento teórico conceptual y legal de Educar para la Sostenibilidad y de Cultura del Desarrollo Humano Sostenible se basa en las últimas 2 décadas, en la cual el concepto de educación ambiental evolucionó al de educación para la sostenibilidad, de acuerdo a los siguientes autores: Aznar 2010, Hernández y Tilbury 2016 y Rodríguez 2000, afirman que en la educación para la sostenibilidad también precisa el aspecto cultural y la diversidad, la armonía y el respeto con el ambiente y los recursos naturales. Allí también depende el concepto local, que es trabajar localmente pensando globalmente. Asimismo, Rodríguez 2000 y Santos 2009 le imprimen a la sostenibilidad el ser humano como eje fundamental, y Rendón 2007 y Jiménez 2014 dicen que el desarrollo humano sostenible es el desarrollo integral de los seres humanos en armonía con los ecosistemas. Por tanto, educar para la sostenibilidad converge energías renovables y turismo comunitario, mientras que Lev y Novo 2002, Escobar y Useche 2017, Jumbo y Ruiz 2019 aducen que educar para la sostenibilidad también es formar hábitos de vida saludable y sostenible. Martínez, Pérez y Roldán 2005, Iñigo 2018 establecen que educar para la sostenibilidad es un proceso educativo interdisciplinar y transversal, mientras que Riera, Sansevero y Luques afirman que la educación para la sostenibilidad es asegurar una mejor calidad de vida. En tanto, Tomaselli 2004 y Aliaga 2016 hablan que la educación para la sostenibilidad es dejar huella positiva. Asimismo, Cubillo, Hidalgo y García 2016, Vázquez y Tarazona 2017, Suárez, López, Eugenio y otros 2019 inyectan el concepto de buen vivir dentro de la educación para la sostenibilidad. Escobar y Román 2014, Villalba 2000 sostienen que educar para la sostenibilidad es importante el bienestar humano. La educación para la sostenibilidad se fundamenta legalmente por la UNESCO con los principios como son valores, visión de futuro, acción, participación, aprendizaje, enfoque y reflexión. En 1998 la ONU ofrece el Programa Mundial de Alimentos para uso y manejo de los recursos naturales en una política de habilitación para el desarrollo humano sostenible, mientras que la UNESCO imparte los objetivos del milenio, la década para la educación sostenible y la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas, para que los países se apropien y establezcan la normatividad en cada región. Algunas naciones insertan estos mandatos de la UNESCO dentro de sus programas de gobierno, aunque han sido soslayados. En Colombia, la Ley 115, Ley General de la Educación de 1994, en su artículo 14, establece la enseñanza de la protección
la conservación del ambiente y los recursos naturales. Ya en el año 2017, Colombia acoge la Agenda 2030, en la cual se establece en todos los programas de gobierno de los presidentes de turno. El contexto rural. En el contexto rural, los antecedentes se componen de los autores Colina 2013, Lazo 2017, Reyes 2016, Vilches, Gil y otros 2014, cuyos conceptos, cuyos estudios se relacionan estrechamente con esta investigación porque fundamentan toda su versatilidad en la educación para la sostenibilidad, colocando como prioritario el contexto rural. El fundamento histórico, legal y conceptual del contexto rural se basa desde la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible en Nagoya, Japón, en el año 2014, donde establece que la educación para la sostenibilidad parte de lo rural. Además, la Agenda 2030 en el año 2015 acoge el contexto rural como prioritario para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, en Colombia en el año 1974 se crea el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables con su lema "El ambiente es patrimonio común". Ya en 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental y las corporaciones autónomas regionales en los departamentos. Y en 1994 el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Educación Nacional se unen para establecer el decreto 1743, que es el de proyectos ambientales escolares PRAES. Implementan estos PRAES en los currículos y el programa educativo institucional de todas las sedes educativas del país, para que se puedan establecer las prácticas pedagógicas a través de estos PRAES. Y en el año 2015 el Ministerio de Educación Nacional declara al país como territorio rural y publica el documento Colombia Territorio Rural, generando políticas educativas para el campo. Esto lo hace debido al avance de los cultivos ilícitos, la minería ilegal, los incendios forestales provocados, la reducción de la frontera forestal, los desplazamientos de las comunidades campesinas, el fracking y la sobreexplotación de los recursos naturales. Asimismo, la Constitución Política Colombiana de 1991, en su artículo 67 y 79, promulgan el fomento de la enseñanza de la protección, conservación de la ecología y los recursos naturales. El concepto sociedad rural de las cumbres de la tierra en 1992 y en 2014 en Nagoya, Japón, se prioriza el contexto rural mediante paisaje natural y paisaje cultural. El Ministerio de Educación Nacional en 2017 establece la educación en el contexto rural, favoreciendo los proyectos ambientales escolares y estableciendo en los currículos de las instituciones educativas las prácticas pedagógicas para que los docentes implanten e intensifiquen estos PRAES en transversalización con otras disciplinas de la enseñanza-aprendizaje. Las teorías de entrada para esta investigación son dos teorías de servicio
que son las de Enrique Lev y Mariano Ogo, de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Y 3 teorías sustantivas, que son la teoría ecológica del desarrollo humano de Uri von Frembrenner y la teoría o paradigma sociocrítico, cuyos pensadores son Habermas, Marcuse y Adorno. También se fundamenta con la teoría del desarrollo sostenible de Bollum. Los referentes teóricos en esta investigación son las prácticas pedagógicas en el contexto rural, la escuela nueva, el sistema educativo colombiano, la década para la educación sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible, al igual que hábitos de vida saludable y sostenible. Estas teorías de entrada han enriquecido fundamentalmente el proyecto de investigación. Llegando al momento 3, que es el método, establecemos la naturaleza de la investigación con una orientación metodológica mediante el paradigma cualitativo, con un enfoque introspectivo, vivencial, fenomenológico, y el tipo de investigación es una investigación de campo en el método fenomenológico. Asimismo, el escenario y los actores de la investigación se componen en un escenario de 4 sedes rurales de básica primaria en la institución educativa del Espinal del municipio de San José de Miranda, departamento de Santander, Colombia. Y los actores son 4 docentes de educación rural. Las técnicas e instrumentos de recolección fueron la entrevista, la observación y el análisis documental con sus respectivos instrumentos, el guión de entrevista, la guía de observación y el análisis crítico documental. En la validez instrumental, estos instrumentos fueron validados por juicios de expertos, 2 doctores, en la cual hubo coherencia, cohesión y pertinencia con los objetivos planteados. Asimismo, en la rigurosidad científica se aplicaron los criterios de credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Llegamos al capítulo 4, el análisis e interpretación de la información. Este análisis e interpretación de la información se realizó mediante codificación abierta, axial y selectiva, mediante el análisis de contenido, la categorización con el agrupamiento informativo, reducción de datos, elevación teórica en conceptos emergentes y abarcadores. El proceso para la construcción de categorías emergentes fue el siguiente. El análisis se realizó en atención a lo propuesto en la teoría fundamentada de Strauss y Corbin 2002, y en cuanto al procesamiento de la información, se realizó mediante el método de comparación constante de análisis cualitativa. Se efectuó de manera permanente una interpelación entre el análisis y la recogida de datos, lo que facilita la interpretación hermenéutica reflexiva para obtener de manera inductiva y sistemática los resultados. Se transcribieron las entrevistas y las observaciones, y a través de la lectura línea por línea para captar los aspectos importantes, se realizó una reducción que dio origen a los códigos mediante codificación abierta. Al tener los datos reducidos, se procedió a la codificación axial, que refiere a la relación de las categorías y subcategorías para enlazar a las dimensiones.
Luego se pasó a la codificación selectiva que condujo a la teorización. Dicho proceso se realizó en 4 niveles de la siguiente manera. La transcripción de las entrevistas, se hizo una reducción para la asignación de códigos. Al hacer el análisis emergió o surgieron las dimensiones. Al hacer el análisis de estas dimensiones emergieron las subcategorías, y al hacer el análisis de estas subcategorías se construyó la categoría emergente. De esta manera se construyeron 7 categorías emergentes, 5 del análisis de la entrevista y 2 del análisis de las observaciones. En la primera categoría emergente, el análisis de los 11 códigos, surgieron 2 dimensiones, diversidad y buen vivir. Del análisis de estas 2 dimensiones emanó una subcategoría, educación en la sostenibilidad, de cuyo análisis se construyó la categoría emergente, educar en la sostenibilidad para el bienestar colectivo e individual. En la segunda categoría emergente del análisis en la codificación resultaron 2 dimensiones: ¿por qué educar para la sostenibilidad y para qué una educación para la sostenibilidad? De este análisis resultó una subcategoría que fue objetivos de una educación para la sostenibilidad. Con el análisis de esta subcategoría se construyó la categoría emergente conservación, protección de la vida y respeto ambiental. En la tercera categoría emergente, al analizar los códigos, se originaron 2 dimensiones: educación ambiental y formación del ser humano, cuyo análisis dio origen a una subcategoría, significancia de la educación de la sostenibilidad en la zona rural. Con el análisis de esta subcategoría se construyó la categoría emergente educación rural en la formación del ser humano para la vida en armonía con el ambiente. En la cuarta categoría emergente, con el análisis de la codificación, emergieron 3 dimensiones: formación en la escuela, clasificación de los residuos y cuidarse a sí mismo. Del análisis de estas 3 dimensiones surgió la subcategoría hábitos de vida saludable y sostenible. Y con el análisis de esta subcategoría se construyó la categoría emergente la institución escolar como formadora de hábitos de vida saludable y sostenible. En la quinta categoría emergente, al analizar los 21 códigos que surgieron, también emanaron 4 dimensiones: dejar huella en la vida, actuación con repercusión positiva en el futuro, subsistencia, visión amplia de la vida. Al hacer el análisis de estas 4 dimensiones, resultaron 2 subcategorías: huella ecológica, trascendencia de la educación rural para la sostenibilidad, de cuyo análisis se construyó la categoría emergente hacia una cultura de desarrollo humano sostenible que trascienda al futuro. Ya en la sexta categoría emergente, al analizar los 15 códigos que surgieron, se establecieron 5 dimensiones: forma tradicional, enfoque constructivista, sensibilidad, cuidado y hábitos, de cuyo análisis emergió la subcategoría formas de enseñanza y otra subcategoría actitudes para la conservación. Al hacer el análisis de estas 2 subcategorías, se construyó la categoría emergente una cultura para la sostenibilidad desarrollada desde la escuela. Ya en la
Séptima categoría, al analizar los 6 códigos, resultaron 2 dimensiones: estrategias en el medio rural y experiencias significativas. Del análisis de estas 2 dimensiones surgió la subcategoría la educación en el medio rural, de cuyo análisis se construyó la categoría emergente práctica pedagógica para la promoción de una cultura de desarrollo humano sostenible en el contexto rural. En las construcciones teóricas o constituyentes de educar para la sostenibilidad como fomento de una cultura de desarrollo humano sostenible en el contexto rural, surgen 7 construcciones teóricas que son la educación en la sostenibilidad para el bienestar colectivo e individual, con el trabajo familiar y comunitario impulsado desde la institución escolar. Una segunda constituyente fue conservación, protección de la vida y respeto ambiental, con respeto por el ambiente y actuación consciente en el medio rural para mejorar y mantener el potencial productivo. La tercera construcción teórica fue educación rural en la formación del ser humano para la vida en armonía con el ambiente, con la educación ambiental como eje transversal para la formación del estudiante con conciencia y cultura ambiental. Ya la cuarta constituyente es la institución escolar como formadora de hábitos de vida saludables, sostenibles, centrada en una educación que forme integralmente al niño. La quinta construcción teórica fue hacia una cultura de desarrollo humano sostenible que trascienda al futuro con valoración del ambiente y conciencia y equidad ecológica. Una sexta constituyente fue una institución educativa renovada que resignifique su misión formadora, en la que se construyan aprendizajes en torno a la naturaleza como constituyente relevante del bienestar humano. Y la última constituyente, una práctica pedagógica para la promoción de una cultura de desarrollo humano sostenible en el contexto rural que rescate el sentimiento de orgullo campesino por vivir en un medio productor de los recursos que el ser humano necesita para su progreso. Estas son entonces las 7 constituyentes de educar para la sostenibilidad. Seguimos entonces con las reflexiones finales. Obtener conocimientos y prácticas sobre la temática planteada. Es importante crear conciencia acerca del peligro de los químicos que están utilizando, porque hay una aceleración de la erosión. Por tanto, la conciencia en relación al uso de fungicidas y plaguicidas es fundamental mediante campañas a nivel local y nacional. La gestión docente ante autoridades competentes y la realización de actividades para el buen uso y aprovechamiento del agua es indispensable para evitar su desperdicio. Propender por una práctica ecológica sostenible para maximizar y garantizar el progreso y el futuro de la sociedad rural en Colombia. También la promulgación de buenas prácticas de diversificación de cultivos que conllevan a que los pobladores que mastican y fuman tabaco cambien sus malos hábitos para mejorar su calidad de vida. Es indispensable promover y desarrollar campañas de reforestación para minimizar la explotación y deforestación de bosques que son utilizados en la producción de carbón vegetal y leña para combustible.
Asimismo, los docentes, a través de sus prácticas pedagógicas, deben formar y concientizar a los estudiantes, a la comunidad y a las autoridades en la realización de actividades cotidianas de disposición adecuada de residuos sólidos, de hábitos de vida saludable y sostenible y de uso sustentable de los recursos naturales. También es necesario acercarse a las perspectivas de una institución educativa inmersa en la necesidad de impartir una educación para el desarrollo humano sostenible y de defender la cultura y la diversidad. Las instituciones educativas, ante la proclamación de Colombia territorio rural, pueden aprovechar la coyuntura cultural, política, económica, científica y tecnológica que establece el Ministerio de Educación Nacional para ofrecer una educación de sostenibilidad que favorezca a la sociedad campesina actual. Los docentes deben ser ejemplos de vida en la educación para la sostenibilidad, ejerciendo hábitos y prácticas de vida sostenible en forma permanente que trasciendan a sus estudiantes y comunidad. Los educadores del estudio manifiestan intencionalidad y apertura al cambio, aun cuando en su práctica pedagógica no se vislumbra porque están apegados a la estructura social, cultural, política y tradicional. Las comunidades rurales son catalogadas las más pobres siendo las más ricas. La escuela rural es un laboratorio natural para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, la educación para la sostenibilidad es la educación del futuro. Igualmente, el estudio permitió el logro de los objetivos formulados. De acuerdo a todo el andamiaje construido mediante un hilo conductor de principio a fin, de acuerdo a la documentación investigada, de acuerdo a la información de los actores, a los referentes bibliográficos y de acuerdo a la enseñanza recibida en el proceso de estudio del doctorado de Ciencias de la Educación y también de acuerdo a la experiencia del autor, me atrevo a construir un nuevo concepto de educación para la sostenibilidad. Se construye un nuevo concepto de educar para la sostenibilidad, que es el siguiente. Educar para la sostenibilidad es formar integralmente al ser humano mediante una cultura diversa de desarrollo sostenible para el bienestar general, con hábitos de vida saludable que promuevan una huella positiva en la conservación y protección de la vida encaminada a un futuro mejor. Termino con la siguiente frase del Papa Francisco. Nos toca decirle sí a la reconciliación, que el sí incluya también a la naturaleza, porque es indispensable desterrar la indiferencia, desterrar el conformismo y el estoicismo para cultivar dentro de nosotros el altruismo, la reconciliación y la resiliencia. Muchísimas gracias por su atención, respetados jurados. Me siento muy complacido de haber expuesto y haber defendido esta tesis doctoral y quedo atento a sus observaciones, a sus recomendaciones. Muchísimas gracias y muy amables por su atención.